En 1960, bajo la presidencia de Frondizi y con el peronismo proscripto ya desde hace unos años, se celebran las elecciones legislativas para la renovación parlamentaria. En marzo, el gobierno, a instancia de las Fuerzas Armadas, pone en marcha el Plan Conintes, un régimen represivo utilizado contra huelgas obreras y protestas estudiantiles. Esta posición se reafirma en junio, donde el Congreso promulga la Ley de Represión del Terrorismo. En ese mismo año, en Estados Unidos, se autoriza la venta de la píldora anticonceptiva, significando el inicio de una revolución sexual y potenciando el movimiento hippie impulsado por los jóvenes. En Chile, en mayo de 1960, ocurre el megaterremoto de Valdivia, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. En 1961, Frondizi recibe en la Quinta de Olivos a Ernesto Che Guevara. Este encuentro con uno de los líderes de la Revolución Cubana genera desconfianza entre los militares y reaviva las intenciones de un golpe de Estado. Mientras tanto, el presidente retoma políticas sociales y abre el juego a los peronistas a través de partidos provinciales. En el contexto internacional, en Alemania se realiza la construcción del Muro de Berlín. En Estados Unidos, Kennedy es elegido presidente y la Unión Soviética logra llevar al primer hombre al espacio, el mayor Gagarin. El 18 de marzo de 1962, el peronismo triunfa en las elecciones a gobernador en varias provincias, pero inmediatamente el gobierno interviene para evitar el ascenso de los mismos. 10 días después, las Fuerzas Armadas toman el poder derrocando a Julio Frondizi y reemplazándolo con el expresidente del Senado José María Guido, quien asumirá el 29 de marzo. El nuevo gobierno interviene en las provincias, proscribe al peronismo, la propaganda de su partido y limita el derecho a huelga de los trabajadores. En este año, a nivel internacional, Nelson Mandela, uno de los mayores activistas contra el apartheid, es encarcelado injustamente en Sudáfrica. Además, en octubre de 1962, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética mantuvieron una dura pelea debido a la instalación de misiles con capacidad nuclear en Cuba. Este conflicto fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría. En julio de 1963, Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, triunfa en las elecciones presidenciales. Y pedimos que haya un ambiente de paz en el país. No es para mantenernos en el gobierno, sino para que estos planes se realicen definitivamente, para que sea auténtico el progreso de la República. El 28 de agosto de este año, en Washington, Martin Luther King da su famoso discurso Yo tengo un sueño, expresando su deseo de un futuro sin segregación racial. El 22 de noviembre, en la localidad de Dallas, Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy es asesinado por disparos mientras circulaba en el coche presidencial. 1963 también es el año del fallecimiento del Papa Juan XXIII, siendo elegido como su sucesor Pablo VI. En 1964, el gobierno implementa una nueva política económica basada en una participación activa del Estado, incrementando el Producto Bruto Interno y los salarios. Entre mayo y septiembre de ese año, la CGT, a través de su lucha, toma 11.000 fábricas desestabilizando el gobierno radical. En noviembre, dirigentes gremiales ponen en marcha el operativo Retorno de Perón. Sin embargo, cuando el avión que lo transportaba de España llega a Brasil, el mismo es obligado a volver y la operación de su regreso se ve frustrada. El 7 de agosto de 1964, Estados Unidos decide participar abiertamente en la guerra de Vietnam. En 1965, Perón decide enviar a la Argentina a María Estela Martínez, su esposa, con el objetivo de reorganizar el partido peronista y así volver a ocupar un espacio preponderante en la política nacional. El 21 de febrero de ese año, en Estados Unidos, es asesinado uno de los hombres más influyentes en la defensa de los derechos de los afroamericanos, el activista estadounidense Malcolm X. El 28 de junio de 1966, un nuevo golpe de Estado encabezado por el ejército derroca al presidente Illia y entrega la presidencia al general Juan Carlos Onganía. Esta dictadura, autodenominada Revolución Argentina, reduce a 5 el número de ministerios, disuelve el Congreso, interviene en universidades y reprime las manifestaciones de autonomía. El 29 de julio de 1966 se produce uno de los hechos más violentos y oscuros que han sufrido las universidades nacionales, conocida como la Noche de los Bastones Largos.
En 1967, el gobierno interviene en sindicatos y se producen despidos masivos de trabajadores. Bacena, en ese entonces ministro de Economía y Trabajo, diseña un plan económico con el objetivo de liberalizar el mercado, racionalizar recursos y reducir el gasto público, provocando, entre otras cosas, una importante devaluación de la moneda nacional. Mientras tanto, el 9 de octubre de 1967, en Bolivia, Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército de ese país en colaboración con la CIA. A su vez, el 3 de diciembre de 1967, el doctor sudafricano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón del mundo de humano a humano en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. En 1968, la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una posición más definidamente antiimperialista y contraria al régimen militar. En el mismo periodo, la violencia política se acentuó y aparecieron varias organizaciones guerrilleras, entre ellas Montoneros. A nivel internacional, la situación no era menos violenta. En este año se producen varias rebeliones populares alrededor del mundo, como las revueltas estudiantiles en Francia denominada Mayo Francés, las protestas contra la guerra de Vietnam y el Festival de Woodstock en Estados Unidos y la llamada Primavera de Praga en Checoslovaquia. Además, el 4 de abril de este año es asesinado Martin Luther King, significando una gran pérdida para los reclamos de derechos civiles básicos para la población negra de los Estados Unidos. En 1969, las manifestaciones y enfrentamientos se habían transformado en moneda corriente. Uno de los hechos más importantes de este año fue el del 29 y 30 de mayo, donde en una huelga general convocada por la CGT y a la que se plegaron grupos de estudiantes, se ocuparon las calles de la ciudad de Córdoba, en un hecho que se denominó el Cordobazo. En el contexto internacional se suceden varios hechos importantes, como el vuelo del primer avión supersónico de la historia, el nacimiento de ARPANET, un prototipo de Internet moderno, la elección de Nixon como presidente de los Estados Unidos y uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. La década del 60 compone uno de los años más prósperos del llamado boom latinoamericano, un fenómeno que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. Los autores más representativos del boom son Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. En cuanto al campo musical, el rock se vuelve el gran protagonista de la época, con el surgimiento de grandes artistas como los Beatles, Pink Floyd y los Rolling Stones, mientras que en nuestro país, Los Gatos, Almendra y Manal ocupan la trilogía fundamental del rock argentino. A modo de conclusión, considero que la historia argentina de la década del 60 no puede entenderse completamente si no tenemos una mirada global de lo que sucedía en esa época. La Guerra Fría, las revoluciones constantes y la moda hippie hacían eco en nuestro país en años de mucha violencia y de privación de derechos. Sin embargo, me permito destacar el espíritu revolucionario de los afectados, que al ver sus derechos vulnerados no se quedaron de brazos cruzados, sino que salieron a luchar y reclamar por lo que creían justo. Una lucha que cobró muchas vidas y que es nuestra obligación como pueblo argentino no olvidar jamás.